Saludos. Me dirijo a ustedes preocupado por acontecimientos recientes que revelan una estrategia del liderato del PNP de dividir el esfuerzo que con sacrificio y tesón un pueblo unido logró victoriosamente, que fue sacar de la fortaleza al gobernador Ricardo Rosselló. Ciertamente, desde que hace casi 3 semanas se divulgaron las 889 páginas del llamado chat, de los infames textos que atacaban de manera viciosa a opositores políticos, entre ellos a este servidor, a mi familia, como también se hacían referencias homofóbicas, machistas, excluyentes, de mofa hacia otras personas por su aspecto físico, como también lo que era la divulgación de información privilegiada para el beneficio y el lucro de terceros que no eran ni funcionarios públicos ni contratistas del gobierno, pero que eran parte de esos textos del chat. Desde ese momento, hace casi 3 semanas, planteé públicamente, de forma clara y contundente, que el gobernador tenía que renunciar y que debía de inmediato en aquel momento comenzar un proceso de transición ordenada, que fuera un proceso de transición para designar un secretario de Estado. Ese proceso tenía que ser uno transparente, abierto, participativo, incluyente, que permitiera evaluar a figuras que tuvieran un historial probado de moralidad en su desempeño tanto público como privado y que fuera una figura de consenso para tratar de superar esa trágica página de nuestra historia que representó el chat del gobernador y su camarilla y lo que provocó eso en términos de desasosiego al país, al gobierno. El liderato del PNP decidió rechazar esa propuesta de avenencia, de unidad, de inclusión, y decidió tratar este proceso de designación de secretario de Estado, fíjense ustedes, como si fuera un proceso interno del PNP, como si fuera o una asamblea general o como si fuera una primaria. A puerta cerrada, por casi 3 semanas, estuvieron pulseando elementos internos del PNP para satisfacer sus apetitos voraces de poder y de lograr una aspiración político-electoral. Su apetito electorero, el partidista, el que ya el país ha rechazado. Por 3 semanas el país ha estado en la incertidumbre, en las protestas, en lo que es el desasosiego, un gobierno desmovilizado. Y entonces, unido a ese pueblo, logró el reclamo, el gobernador salió de la silla y sin embargo las conversaciones continuaban tras bastidores, sin participación amplia, sin transparencia, sin ningún tipo de exposición ni declaración a la prensa para que el país conociera de qué se trataba esa supuesta transición, ese supuesto proceso. Ahora, hoy, como quien saca un conejo de un sombrero, lanza el gobernador saliente, renunciante de gracia, el nombre de Pedro Pierluisi. Yo ya manifesté que no voy a favorecer con mi voto ese nombramiento. La primera razón es porque esa designación que viene de un gobernador de nuevo en desgracia y por eso renuncia, es una designación producto de pugnas internas y pulseo político partidista que ha comprometido el bienestar de este país. Ese nombramiento viene de un proceso tóxico interno que por su naturaleza este pueblo lo ha estado repudiando con razón. Pero además de eso, me opongo a su nombramiento porque el licenciado Pierluisi es el abogado de la Junta de Control Fiscal, el paladín de las medidas de austeridad. Para mí, para mi conciencia, yo no podría favorecer con mi voto a un designado que cuando comience su función va a ser responsable con entusiasmo del cierre de escuelas, del cierre de recintos, del recorte de pensiones, de disminuir servicios gubernamentales, de la privatización, de los aumentos de matrícula en la universidad, entre tantas otras medidas penalizantes para los trabajadores públicos y privados. Yo a esa poca vergüenza no me voy a prestar. Pero lo que me preocupa del proceso es que ya escucho voces por ahí que nos han puesto a discutir que si no es Pierluisi es este otro, que si no es Tomás Rivera Chats es este otro. Y fíjense cuál ha sido la estrategia. El partido de gobierno, a quien yo emplacé para que adoptaran un proceso transparente, abierto, inclusivo, para buscar una figura que pudiera ser de avenencia, de seguridad, de sosiego para todo Puerto Rico, decidió tratar ese proceso como si fuera un proceso interno, como si fuera una primaria interna o una asamblea general.
Y después de que se decidieron internamente en esa pugna quién es o quiénes son sus candidatos, ahora pretenden que tú y yo hagamos nuestra afiliación político-partidista y decidamos entre tú y yo y debatamos entre tú y yo si debe ser Pierluisi o Jennifer González o debe ser Wanda Vázquez o debe ser Tomás Rivera Chats. Eso no nos toca a nosotros porque quienes colocaron al país de rehén es el PNP y son ellos los que le tienen que dar explicaciones al país. Pero con esa estrategia lo que están buscando es que nosotros peleemos entre nosotros en lo que es un asunto interno del PNP, porque desde el principio ellos dijeron que esto era un asunto interno del PNP. Un pueblo que logró una gesta unida, más allá de líneas partidistas. Fíjense cómo nos están trayendo a un debate interno político partidista del PNP, amenazándonos como siempre. Es que si no escoges a uno, el otro es mejor, o el otro es peor, o el otro es más malo. Hay verdugos con buenos modales y hay verdugos con malos modales, pero en ambos casos son verdugos al fin. Y no podemos caer nuevamente en lo que creo ha sido la gran lección del proceso que vivió este pueblo en las últimas semanas. Nos crecimos por encima de líneas político-partidistas. Nos crecimos con aspiraciones de país. Nos crecimos en tener la capacidad de, con discrepancias en muchas áreas, saber que hay que poner a Puerto Rico primero. Y sin embargo, fíjense que la estrategia perversa ha sido que usted y yo seamos como unos afiliados del PNP. Ellos decidieron a cuartos oscuros, ellos decidieron sus candidatos, y ahora usted y yo tenemos que decidir que si vota por este, no debe ser este, porque si no es el otro. Esa no puede ser la dinámica. Lo que nos enseñó este proceso es que hay mecanismos que superan esas estructuras de poder. Después de todo, esa es la gran lección. El que este pueblo no tiene que ser rehén ni someterse a las estructuras típicas de poder económico y partidistas de las clases dominantes, de los que han mandado, de los que nos han empobrecido, de los que nos han robado. Ahí está el historial. Y sin embargo, en esa estrategia oscura, de telón de fondo, lo que existe es que en ambos bandos hay intereses comunes y lo que quieren es salir de esta crisis momentánea y dar la falsa impresión de estabilidad. Este país no va a ser estable si sea Fortuño, Tomás Rivera Chats, Jennifer González, Wanda Vázquez, el que sea. Va a haber tonalidades de forma, pero en sustancia, en el fondo, continúan siendo ellos marionetas de intereses económicos, de intereses políticos partidistas, de ambiciones personales, como hemos visto esta semana. Por eso hago un llamado al país: no se dejen distraer con lo que es un asunto que desde el principio el liderato del PNP, no digo su militancia, de su militancia muchos estuvieron en las manifestaciones, el liderato del PNP, que se encerró en cuartos oscuros, negociaron nombres, están pulseando aspiraciones para el 2020 y poco les importas tú y poco les importo yo. Por eso yo no voy a votar a favor de Pierluisi. Y habrá quien diga, bueno, pero si no votas por Pierluisi, vendrá este otro o esta otra. Pues a ese otro o a esa otra también la fiscalizaré, le votaré en contra y me opondré en su momento, según la persona que sea designada. Pero la persona que a estas alturas se designe como producto de un proceso tóxico de lo que es la política partidista de cuartos oscuros del partido de gobierno, va a ser el fruto del árbol envenenado. Va a ser un fruto dañino. No dejemos que nos dividan, no dejemos que en ese debate del cálculo chiquitito político-electoral te pongan a pelear a ti, a mí o al otro, de que si no votas por este, va a ganar aquel otro. Alguien dijo en las redes sociales que si yo votaba en contra de Pierluisi, Rivera Chats iba a ser el gobernador o Wanda Vázquez. Eso sería tan injusto como decir que el trabajo serio, consecuente, sacrificado de la prensa fiscalizadora que permitió que se destapara el escándalo del chat que produjo la salida del gobernador, que ellos serían los responsables por esa fiscalización de que el gobernador renunciara, se creara esta crisis y el que sea gobernador es culpa de ellos. No es así. Uno cumple con su conciencia, uno cumple con sus valores, porque en este proceso lo que este pueblo enseñó a todo el mundo es que quieren figuras y funcionarios públicos que le hablen de frente, con corazón, con conciencia, con la verdad, y podrán discrepar, pero van a saber dónde están parados esos funcionarios. Yo estoy parado donde estoy parado. Voy a combatir lo que siempre he combatido, la injusticia, frente a ustedes y de cara al sol. Muchas gracias.